El día de hoy vamos a estar estudiando Efesios 4, los versículos 7 al 10, con un enfoque en el 9 y 10. ¿Ya están listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos, oremos a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor. Agradecidos por tus bendiciones, agradecidos por el privilegio de poder estar reunidos para adorarte, para glorificarte, Señor. Agradecidos, Padre Santo, por el gran privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, hojear, Señor, leer, estudiar, aprender, que tan accesible es para nosotros tu palabra, Señor. En este momento pido, Padre Santo, que nos ayudes, que tú obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu santísima voluntad, Padre, que nos prepares, Padre, para recibir de ti, que por medio de tu Santo Espíritu sea iluminada tu palabra, Señor, para que tengamos un entender correcto, adecuado, Padre Santo, que te glorifique, Señor. Y Padre, confesamos, Señor, que somos débiles, confesamos, Señor, que nuestro entendimiento es falto, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Comprendemos, Señor, que sin ti nada, absolutamente nada podemos hacer, nada se puede hacer, Señor. Nos encomendamos a ti, ayúdanos, Padre. Igual, Señor, es nuestro anhelo que por medio de tu palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor, los que estamos siendo santificados, como leímos esta mañana en Hebreos, que seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Para entendiendo, Señor, que solo es tu obra la que obra en nosotros. Y Padre, cualquier cosa que hagamos, como pedimos cada semana, Señor, pedimos que seas tú glorificado en todo, Señor. Igual te pido, Señor, en lo personal, que seas conmigo y que pueda hablar de manera clara, de manera edificante, Señor, que nos podamos edificar mutuamente, Señor. Que por medio de la predicación, Señor, tú seas glorificado. Es nuestro anhelo, es mi anhelo, Padre. Te lo pido todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo que hemos entrado en una sección un poco complicada. Ha causado bastante debate en toda la historia del cristianismo. Varias ideas surgen de esta porción del texto, pero como veremos el día de hoy, mi anhelo es de que veamos que, considerando el contexto, verdaderamente es un poco simple lo que estamos viendo, pero incluso no lo quiero sobresimplificar, porque obviamente ha sido causa de debate por miles de años. Pablo tiene por enfoque en toda esta sección del capítulo 4 la unidad de la iglesia. Entonces les recuerdo para ponernos en contexto. Ha explicado que todos somos un cuerpo, que todos somos una iglesia. Pablo se enfoca en todo lo que nos une, primordialmente Dios y su evangelio. En esta unidad, explica Pablo, también hay diversidad, dice, incluso todos somos diversos y también nos ha dado dones diversos. Hemos entrado ahora en un paréntesis que nos explica una verdad muy importante. ¿Cómo es que Cristo tiene derecho para darnos dones? Eso es lo que vamos a estar respondiendo, eso es lo que Pablo está tratando en este paréntesis. Ahora, una vez más, recuerden, una de las cosas que ocurre es de que nosotros llegamos a la conclusión, bueno, pero Cristo es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, Cristo es Señor, Él puede hacer lo que Él quiera, absolutamente, eso sí es verdad. Pero ocurre una dinámica bastante interesante cuando Él es encarnado. Filipenses nos explica todo eso, es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a responder entonces, ¿qué es lo que le da derecho a Cristo a dar dones? Porque eso es lo que se anticipa a Pablo y lo que está explicando. Y como mencioné, esta sección es bastante difícil, la más debatida de Efesios en toda la historia del cristianismo. Nos vamos a unir al debate porque la búsqueda de la verdad es esencial. Pero debemos entender que muy probable es que erremos también en la postura que tomemos. Entonces,
simplemente extendamos gracia y misericordia, no nos vayamos a arriesgar y decir, no, es que esto es o esto es, no es, y ustedes están mal y viceversa. No, absolutamente no, ¿verdad? Son cuestiones que no quedan muy claras. Ahora, lo que igual podemos hacer para ser un poquito productivos en esto es reconocer el propósito primordial, original de Pablo, lo que él tiene por propósito al mencionar lo que menciona, que tal vez se nos hace un poco confuso. Entonces, el punto de Pablo no es confuso, lo que cita un poco, pero el punto primordial se percibe fácilmente, y eso es mi meta el día de hoy, que lo veamos juntos. Les mencioné estas últimas semanas, les explico una vez más el punto primordial de la sección del versículo 1 al 16. Entonces, Efesios 4, 1 al 16, tiene un solo propósito, se los menciono. Cristo, por su triunfo, ha dado dones a su iglesia para traer unidad por medio del hablar la verdad en amor, como vemos en el versículo 15, lo vamos a estudiar, con el propósito de edificarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, al llegar a madurez en Cristo. Eso es literalmente todo lo que leemos del versículo 1 al 16. Ahora, hay varias cosas que se explican ahí que nos llevan para todos lados. Leamos la sección entera. Una vez más, nos enfocaremos en los versículos 9 y 10 y luego podemos explicar todo junto. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. En el versículo 7 se nos hace claro que Cristo ha concedido gracia, nos ha concedido dones, su iglesia es dotada con dones. Cada uno de nosotros tenemos dones por parte del Espíritu Santo que debemos poner e implementar para la edificación de la iglesia. En el versículo 8 vemos que la victoria de Cristo es la que está en enfoque. Esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Es aquí donde comenzamos a responder la pregunta presentada. Ahora, para no confundirnos, explico, la victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte por medio de la cruz, su muerte y resurrección y subsecuente ascensión a gloria, que lo posiciona sobre todo y todos, le da el derecho a Cristo a distribuir dones a su iglesia. Es el punto. Su victoria le da el derecho a dar dones. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está explicando. Lo vamos a elaborar al final, aclarando todo lo que vemos en esta sección. Una vez más, continuemos. Les vuelvo a leer los versículos 9 y 10. Efesios 4, 9 y 10. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Si ustedes se acuerdan, hermanos, el versículo 8 nos habla de que Cristo ascendió a gloria. Eso es lo que fue nuestro enfoque, de que Él ascendió en victoria y está sentado a la diestra del Padre, donde Él reina, donde Él gobierna, donde intercede, donde aboga por nosotros. Eso es lo que fue el enfoque. Pero ahora Pablo nos ha agregado otro detalle. El versículo 9 es especialmente confuso, basado en lo que hemos visto en toda la historia. ¿Qué significa que el que ascendió también había descendido a las profundidades de la tierra? Hay varias posturas que se han aceptado a lo largo de la historia de la iglesia. Dos de ellas son las más frecuentadas, las más populares, si lo podemos decir de esa manera. Esas son las que le explico. La que tal vez han escuchado, incluso tal vez lo sostienen, es de que Cristo, cuando Él murió, fue al infierno después de morir. Esa es una postura. El sábado negro que le dicen, fue Cristo al infierno. La otra postura es de que esta sección habla de su encarnación literal y postrera exaltación literal sobre todas las cosas como Rey Supremo, con un enfoque en su humillación a lo más bajo y su postrera exaltación después de completar la obra redentora al ascender a la diestra de Dios el Padre. Simple, ¿no?
Leamos el versículo 9 una vez más y vamos a tratar de discernir tal vez en dónde nos vamos a ir alineando. Ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces expliquemos un poco la primera postura. Y de antemano sí les dejo saber que yo veo la segunda como la correcta, pero pues ustedes podrán juzgar. Aquellos que dicen que Cristo descendió al infierno se basan bastante en documentos históricos, uno de ellos siendo el credo apostólico. Es un credo cristiano que muchos creen fue escrito algún tiempo en el primer siglo. Vemos referencia a partes del credo por escrito. La copia más completa que tenemos del credo es del siglo IV. Ahora aclaro unas cuantas cosas. Se llama el credo apostólico por referencia a las creencias apostólicas en el cual se contienen. Honestamente es un documento confiable, es un documento en el cual lo vamos a estar estudiando en algún punto porque habla de la historia del cristianismo, pero sí aclaro que no es un documento escrito por los apóstoles. Como vemos en toda la historia de la iglesia, tenemos documentos bastante antiguos que ratifican verdaderamente nuestra fe y la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, porque la vemos cómo se explican, cartas que se envían entre personas. El credo apostólico es uno de ellos que circulaba bastante, que literalmente la idea es, los credos se empiezan a introducir para prevenir el error. ¿Qué es lo que ocurre cuando muchos tienen una fe y no tienen toda la información? Pues empiezan a surgir diferentes ideas, diferentes teologías. El credo apostólico es un documento que nos ayuda a todos a estar centrados en lo que es fundamental de la fe, ¿ok? Entonces, este credo es lo que ha causado también bastante de confusión en esta sección. El credo ve Efesios 4, concluyendo que Cristo fue al infierno, juntamente con los otros versículos, se los leo. En 1 de Pedro 3, versículos 18 y 20 les leo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. En 1 de Pedro 4:6 leemos lo siguiente: porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. El argumento es entonces que Cristo descendió al infierno a liberar a los santos del Antiguo Testamento para llevárselos con él a la presencia de Dios. Otros incluso argumentan en esa misma postura que solo fue al infierno a predicar a los perdidos, acusándoles de rechazar a Dios, de rechazarle a Él, pronunciando únicamente sobre ellos juicio. Pues también hay diferentes posturas ahí que varían un poco. Y de nuevo, esto ocurre porque Efesios 4:9 y las citas de Pablo son vistas como hablando de lo que Cristo hizo después de morir. Pero llegan a ser problemáticas a la misma postura si las consideramos en sus contextos. En todo caso, en lo que están de acuerdo es de que Cristo descendió al infierno. Esto es lo que la postura, esto es lo que dicen los que ven la cita de esta manera. Vamos a leer el credo. Voy a hacer unas aclaraciones. Es un credo bastante antiguo. Y tengo que hacer unas aclaraciones porque una de las cosas que ocurren es de que escuchamos ciertas palabras y se nos alzan las orejas o X cosa con sospecha. Pero las vamos a aclarar, es simple. El credo apostólico dice de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María la Virgen. Ahora, el original dice Santa María la Virgen. Y ahí inmediatamente uno dice, no, pues es que eso es católico. No. Santo habla de apartado, acuérdense, ¿va? Pero nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y aquí está, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Otra cosa, y se los puse ahí nomás para que no se me desesperen. Cuando vemos históricamente que se habla de la Iglesia Católica, no estamos hablando de la romana. Por eso ellos incluyen romana. Iglesia Católica Romana vendría siendo universal romana. Porque la palabra católica es universal, de ahí literalmente es el significado. Entonces cuando hablamos nosotros de la Santa Iglesia Católica, estamos hablando de todo creyente en toda la historia que ha creído en Cristo Jesús, es la iglesia universal. Entonces de nuevo, estamos hablando que creemos en esa iglesia, que todos somos iglesia. Ahora, noten conmigo, tal vez dirán, bueno, pues ahí está, queda claro. Si la tradición más antigua dice que Cristo descendió a los infiernos, eso debe ser. Bueno, no. Primero que nada, la tradición debe ser filtrada por la palabra de Dios. El hombre puede errar. Y sería mala práctica el decir que entre más antiguo sea una doctrina o un credo, la fundamenta como verdad. Eso no es un estándar al cual debemos vivir. Nos ayuda a entender lo que se creía y por qué se creía, pero finalmente lo vamos a filtrar por medio de la palabra. ¿Qué dice la Biblia? El filtro es la Biblia. Mi punto es que no sacamos teología de un credo. Si estudiamos credos aquí, absolutamente. Hay un aprecio por credos históricos, catecismos. Hay un aprecio por todo ello porque tienen su valor. Pero ocurre lo opuesto. El credo no crea creencias. La Biblia es lo que crea los credos y las creencias. Entonces todo debe ser filtrado por medio de la palabra de Dios. Se ha concluido, hay unas cosas que vamos a notar del credo apostólico, que esta frase es una frase que fue agregada en algún punto, temprano en la historia, no quita que lleva mucho tiempo, pero sí vemos que en algún punto alguien quiso agregarle ese detalle al credo. Entonces inmediatamente nos empieza a crear un poco de sospecha, ¿no? Ahora, las citas en las epístolas de Pedro no aclaran a quién se refiere con espíritus y con muertos. No se nos explica de quién está hablando, que son los espíritus encarcelados. No se nos explica quiénes son los muertos en el contexto de Pedro. Entonces aquí se tienen que asumir varias cosas. Se tiene que asumir quiénes son. Una de las cosas que ocurre es de que la Biblia es clara que todos estábamos muertos y que todos estábamos bajo la custodia del pecado, Satanás y la muerte. Se pueden ver los versículos de las dos maneras. Los que no estamos de acuerdo que Cristo fue al infierno, lo interpretaríamos de que los muertos somos todos nosotros, igual como aquellos espíritus encarcelados, porque en verdad eso éramos. Así lo explicaríamos. La tradición reformada ayuda un poco también en este caso, al concluir que no había manera de justificar bíblicamente un descender al infierno literal. Entonces los reformadores, muchos de ellos, al ver el credo apostólico, dirían, no hay manera de poder explicar cómo se está explicando esto de que Cristo fue al infierno, no lo vemos bíblicamente. Entonces lo que ellos explican es de que literalmente puede ser algo figurativo o que simplemente habla de una muerte por 3 días en la tumba. Por ejemplo, Calvino argumentaba que Cristo experimentó el infierno en el sentido figurativo al tomar la ira de Dios sobre él. A eso diría que se referiría el credo apostólico. Pero rechazaba la idea de que Cristo en su espíritu descendió a los infiernos literalmente. Bueno, lo más importante aún es que el credo apostólico no es inspirado. No es inspirado, hermanos. No es un documento que el Espíritu Santo inspiró para que fuera infalible, inerrante, como lo es la palabra de Dios. Literalmente significa que puede errar. En esto vemos la importancia entonces de regresar a la Biblia. Una cosa que sí quiero aclarar, y este sería mi punto en este debate, la Biblia no se ha interesado en explicar qué ocurrió con Cristo cuando Él fue puesto en la tumba. No es el enfoque de la Biblia. Eso lo hemos sacado nosotros por asumir varias cosas, pero la Biblia nunca nos ha aclarado. La Biblia trata su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección. El tiempo intermediario de 3 días que ocurre, no sabemos mucho de ello.
Hay ciertas insinuaciones, pero no ha sido el enfoque de la Biblia el explicarnos para que nos quede claro qué ocurrió. Entonces es por ello que pienso que hemos complicado esto bastante. Y prefiero ceder a que no sabemos mucho. Yo no tengo ningún problema en poderles decir, ¿saben qué, hermanos? No sé qué ocurrió. No soy lo suficientemente orgulloso, suficientemente orgulloso para decirles que sé. No lo sé. Aunque no sabemos con exactitud qué ocurrió con Cristo nuestro Señor, cuando su cuerpo estaba en la tumba 3 días, la Biblia nos deja saber algunas cosas que me convencen que no fue al infierno. En Lucas 23:43 le dice al malhechor, se los leo, dice, entonces le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? Ahora, por esta frase y por lo que hemos estudiado hasta este punto, ahora muchos tienen que explicar dónde está el paraíso. ¿Dónde es de que está el paraíso? Y se ha concluido que está en el centro de la tierra y cosas así, ¿no? Pero de nuevo, eso es explicar a luz de otra creencia. El paraíso es la presencia de Dios, eso sabemos. Pero bueno, continuemos. ¿Cuándo dice que va a estar con él en el paraíso? Hoy mismo, ¿ok? Entonces, el paraíso y el infierno son dos lugares muy diferentes. Ahora de nuevo se agrega la explicación. Bueno, es que está hablando de los infiernos, es el Sheol, es el Hades, son lugares de muerte, el lugar de los muertos, X cosa, y así es como se empieza a explicar. Pero bueno, empezamos a ver cómo empieza a complicar la situación un poco más. En Lucas 23:46, incluso escuchaba en la mañana en el estudio dominical que Tomás lo mencionaba, se los leo, Lucas 23:46, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Si ustedes se acuerdan, lo que Mateo nos explica es que dice, consumado es. Literalmente una frase que dice, todo está terminado, ya todo está completo. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde está el espíritu de Cristo cuando Él expira? No en el infierno. Lo entrega a Padre, su Padre. Habla de ir con Dios. El espíritu de Cristo fue con Dios al expirar. Si concluimos entonces que no es un descender al infierno que habla la Biblia, entonces ¿a qué se refiere con la frase las profundidades de la tierra? Y hermanos, creo yo la respuesta es bastante simple, no creo que sea tan complicado todo. Convencido estoy que Pablo habla aquí en Efesios 4 de la encarnación de Cristo. Que Dios, el Dios de todos los cielos, de toda la tierra, creador de los cielos, de la tierra, del universo, de todo lo que se ve, lo que no se ve, como nos explican las epístolas, descendió a la tierra, nació de carne y hueso para habitar entre nosotros. Creo que es simplemente lo que se está explicando. Ahorita les explico por qué hemos concluido ello. Les leo una vez más el versículo 9 y 10. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El punto literal y la explicación en enfoque está en el versículo 10. El punto de este paréntesis que vemos en los versículos 9 y 10 es simple. El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Es el punto de Pablo. Lo que él está diciendo es de que el mismo que ha ascendido, el mismo que llegó a gloria, es exactamente el mismo que primero descendió. Ese es el punto, nada más. ¿Quién es? Cristo. Cristo es la respuesta. No creo que da duda. Pablo es claro que, una vez más, el que ascendió fue Cristo, pero primero descendió en carne y hueso. En Juan 3:13 vemos estos mismos conceptos. Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El enfoque es entonces su encarnación a exaltación sobre todas las cosas. Ese es el punto de Pablo en Filipenses 2. No nos debe ser raro entonces que Pablo hable de lo mismo. En Filipenses 2, del 9 al 11, leemos lo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando en esta sección, cuando se ve que Cristo desciende, dice que se humilla, que Él se despojó de todo para hacerse en carne y hueso, para hacerse obediente, hasta obediente, dice, de muerte de cruz, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y Pablo, su enfoque es una vez más recordarnos que este mismo fue el que fue exaltado a lo sumo, para que toda rodilla se doble ante Él, para que toda rodilla confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. El concepto de profundidades de la tierra se ve de varias maneras. Una de las cosas que causa un poquito de polémica la frase, primero que nada, es la única donde ocurre únicamente en el Nuevo Testamento, esa frase específica en el lenguaje original. Pero el concepto es uno que se conoce del Antiguo Testamento. Ahora, aquí escúchenme y entiéndanme un poco, porque voy a asumir unas cuantas cosas. No me gusta a mí asumir lo que es la mentalidad de Pablo, a menos que él mismo nos lo diga. No me gusta asumir lo que él está pensando cuando escribe, al menos que él nos lo explique. Pero sí es muy importante entender los conceptos que se usan, porque a final de cuentas se está usando un lenguaje humano para comunicar una verdad literal por palabra de Dios. El Antiguo Testamento, cuando trata las profundidades de la tierra, literalmente esa frase, ahora entiéndanme, el Nuevo Testamento es muy diferente al Antiguo en el lenguaje, pero el concepto de las profundidades de la tierra primordialmente nos habla de la muerte, nos habla de literalmente el sepulcro, primordialmente. Otra cosa interesante es de que el concepto de las profundidades de la tierra incluso también se habla del vientre de la mujer. ¿Okay? Entonces, en cada una de esas explicaciones es algo que Cristo experimentó, a final de cuentas. Pero continuemos para que el mismo Pablo nos explique un poquito más de lo que estamos hablando. Ahora, también vemos que Pablo dice que Él ascendió a gloria para llenarlo todo. Un concepto que vemos desde el capítulo 2. Hay un filósofo del siglo IV, convertido al cristianismo, Mario Victorino, Caius Marius Victorinus. Creo que expresa correctamente el significado de esta frase, de que Él ascendió para llenarlo todo. Y él dice, nada en el cosmos queda sin ser tocado por Cristo. Y creo que eso es adecuado, creo que eso es lo correcto. Creo que cuando Cristo asciende a gloria, lo llena verdaderamente todo, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El enfoque siendo su cuerpo, la iglesia. Como hemos visto en el contexto de Efesios, Cristo lo llena todo, su presencia en su templo santo, su iglesia. Todo viene en el mismo contexto, hermanos. Acuérdense que para entender la palabra de Dios es muy importante permanecer en el contexto. Es muy importante asegurarnos qué es lo que Pablo nos viene diciendo. Sí hay situaciones donde decimos vulgarmente va a meter cambio y nos da una vuelta, pero a final de cuentas es una carta organizada con el propósito de hablar de los puntos que él quiere expresarnos, y lo que está hablando es de esta unidad, lo viene haciendo desde el inicio. Literalmente el punto de la carta de Efesios es hablar de la unidad en la iglesia que existe primordialmente entre judío y gentil. Como todos somos uno, como todos somos su iglesia, y nos empieza a explicar cómo la presencia de Cristo ahora habita en esta iglesia, en su iglesia, en todo lugar donde se reúne un cuerpo de cristianos para adorarle, ahí está Cristo, es la idea. Vemos que el punto de los versículos 8 y 10 es simple. Hermanos, lo único que está explicando Pablo es de que aquel que ascendió a los cielos es el mismo que descendió a la tierra. Habla de su encarnación, de que Dios mismo fue encarnado. Bueno, ¿qué hay entonces? Si ese es el enfoque, ¿qué hay para nosotros el día de hoy? Creo que el concepto es simple, pero como todo en la Biblia, muy profundo. Por la gracia de Dios, los dones no nos cuestan nada. Es gracia de Dios, se nos dan. Pero, hermanos, hay un recordatorio aquí por parte de Pablo que le costó a Cristo todo para que tú y yo fuéramos dotados con dones por Él.
Quiero repasar algunas cosas para entender el concepto verdadero de lo que está explicando aquí Pablo. Vayan conmigo a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8, 27. Incluso se los voy a leer, vamos a ir un poquito rápido, se los leo. También aparecerán las pantallas. Dice, pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué es el punto? Es el mismo concepto que hemos visto en la Biblia. Pablo se los dice cuando llega a Atenas, que Dios no habita en templos hechos por manos. Ahora entendemos que hubo una temporada donde se manifestaba la gloria de Dios en un templo, pero Él no habitaba en él en toda su plenitud, en toda su gloria. La Biblia a continuo nos va a presentar la trascendencia de Dios, que Él está sobre todo, fuera de todo, lo llena todo, que es más grande de todo, que el mundo no le puede contener. Tengan eso en mente. Isaías 33:5. Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Mora en lo alto. Una vez más, ese concepto que apunta a su trascendencia, que Dios está sobre todo. Isaías 64:1. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, que nos indica una vez más que el Señor está sobre todo, que Él está por encima de todo. Isaías 66:1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Una vez más, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está su trono? En el cielo, muy por encima de todo. En Mateo 23:22 leemos lo siguiente, y el que jura por el cielo, jura por el ¿qué? El trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Quién es? Dios, Dios mismo. Una vez más, ¿dónde está? Muy por encima de todo. Dios, hermanos, habita en los cielos, muy por encima de todo y por toda la eternidad. Es este Dios que descendió, que tomó carne, que tomó toda limitación de ser humano. Estaba escuchando a un amigo, un pastor presbiteriano, comentaba acerca de un concilio de defensa doctrinal. Estos hermanos presbiterianos, todo acerca de doctrina, todo acerca de confesiones y todo, ¿verdad? El punto es, iban a enviar a una misionera, una muchacha joven, y antes de se tienen que hacer un cuestionario doctrinal para asegurarse que ella se alinea correctamente a lo que es la doctrina sana. A ella se le pregunta, ¿Cristo podía enfermarse? Y dice él, mi amigo, que ella, después de pensarlo un poco, respondió que sí. Como fue humano, sí se podía enfermar. Entonces el profesor, corrigiendo, dijo que él era un humano perfecto y no se podía enfermar. Sin embargo, no fue correcta la corrección. Cristo fue perfecto en cuanto al pecado, pero era susceptible a todos los efectos de la caída. El simple hecho que entrega a Él su vida y sufre los efectos de la muerte nos aclara que su cuerpo era verdaderamente humano, totalmente. Cristo tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, deseaba descansar, verdaderamente y completamente hombre. Noten lo que menciona Hebreos acerca de Cristo. Hebreos 2, 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? ¿Le has hecho un poco inferior a los ángeles? ¿Le has coronado de gloria y honor? ¿Y le has puesto sobre las obras de tus manos? Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto.
Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, ¿a quién, hermanos? A Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hermanos, el autor de Hebreos nos explica exactamente el mismo concepto en el cual está ahorita Pablo. Sí, Cristo fue coronado de gloria, fue coronado de honor. En su ascensión, Él es exaltado sobre todo. Fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero todo esto después de nacer como hombre en carne y hueso, después de haber sido hecho un poco inferior a los ángeles, después de ser hecho un hombre, verdaderamente hombre. Les recuerdo una vez más las palabras del mismo autor, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, 3 al 4, se los leo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Fíjense, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos está comunicando? Que aquel que fue hecho menor que los ángeles ahora habita sobre todo, incluyendo esos mismos ángeles. Pero noten el lenguaje, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Esto es, después de nacer, su vida absolutamente perfecta, en perfecta obediencia al Padre en todo. Esta mañana estamos estudiando de la EFCA, el artículo de fe que trata con Jesucristo, con su persona. Y una de las cosas que mencionó Tomás es de que vamos a ver cómo Él es nuestro sustituto y nuestro representante, ¿va? Estas doctrinas son fundamentales, esenciales para el Evangelio. Y una de las cosas que consideramos, no por arruinarle el estudio del hermano, pero era absolutamente necesario que se viviera perfectamente. Y el único que podría hacer esto era nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro representante. Ustedes pueden ir a casa, pueden estudiar el concepto del federalismo, se llama. Ustedes vayan y estudienlo. Tenemos un representante, incluso Romanos 5 nos habla acerca de esto. Nuestro representante en el jardín fue Adán y este representante falló. Entonces ahora Cristo presenta un nuevo representante, a Cristo, el cual vive perfectamente en obediencia al Padre. Él vive perfectamente en nuestro lugar, en perfecta obediencia al Padre en todo, como debíamos hacerlo ustedes y yo. Su sufrimiento, su muerte en una cruz, llevando sobre sí la ira de Dios por los pecados del mundo. He visto en estos últimos días, ahí en los medios sociales, y entiendo el mensaje, entiendo lo que se quiere decir, pero muchas personas han empezado a poner todo lo que Cristo sufrió en la cruz. Hablan desde los azotes, los 39 azotes, con qué fue azotado, cómo tal vez parecía su cuerpo, lo que le pasaba a las personas que eran crucificadas. Hablan acerca de cómo su carne, su cara y todo queda desfigurada después de los azotes, y después por millas tiene que llevar su cruz, lo pesado que era la cruz, lo difícil que era, cómo muchos no llegaban al monte Calvario. Después cómo son clavados sus manos, son clavados sus pies, cómo se le pone la corona, cómo se está desangrando. Empiezan a considerar las varias maneras por las cuales tal vez expiró, cómo no podía respirar, cómo se sofocaban los que eran crucificados, cómo hablan de todo el sufrimiento que ocurre, y era verdadero y absolutamente lo experimentó. Pero falta un detalle muy importante, y es este: miles de personas fueron crucificadas. ¿Qué hace la crucifixión de Cristo diferente a la de ellos? Ninguno otro experimentó la ira de Dios en sus hombros, en esa cruz, más que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Peor que los azotes, peor que el camino al Calvario, peor que el peso de la cruz, peor que todo lo que le hicieron, le clavaron las manos, le clavaron los pies, le clavaron la frente con la cruz de espinas. Lo dejaron colgando para que lo cociera el sol. Peor que todo eso fue cuando Él exclama: ¿por qué me has abandonado? Cuando el peso del pecado
de nuestros pecados caen sobre Él. Ningún otro ser humano experimentó eso. Solo Él, siendo completamente hombre. Van sobre Él tu pecado y el mío. Eso, peor que cualquier cosa que pudiera haber experimentado cualquier otro ser humano. Todo esto en nuestro lugar. Resucita en gloria al tercer día. Y ahora vemos que Él asciende a gloria para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, siendo ahora mucho mejor que los ángeles. Ha heredado un nombre más excelente que ellos y que cualquier otro en todo el mundo, en todo lo creado por Dios. Era absolutamente necesario e importante que Jesucristo, hombre, ascendiera a gloria. Pero para ello tenía primero que descender. Hermanos, ese es el punto de Pablo. Su victoria no es posible si su descendencia, con descendencia a nosotros, el Dios creador de todas las cosas, se hace hombre, carne y hueso. Cristo fue claro en lo necesario que era su ascensión. Entendiendo ahora el contexto bíblico, podemos entender qué es lo que Pablo nos está explicando. En Juan 14, 15 al 26 se los leo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Eso en sí puede ser todo un sermón. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hablando del Espíritu, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El concepto de la unidad, hermanos. El concepto de la unidad se empieza a explicar cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos de todo lo que hará Cristo en su ascender. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¿Y qué harán? Morada con él. El punto de toda la historia redentora. Dios con nosotros. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, unas cuantas cosas. ¿Qué dice Cristo? Dice: me tengo que ir, pero no los dejo huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 11, el mismo concepto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Qué está diciendo Cristo? Es claro, Jesucristo dice: es necesario que yo me vaya. Si no me voy, si no asciendo, no viene. Me tengo que ir y después lo puedo enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La exaltación de Cristo era absolutamente necesaria para que fuera enviado el Espíritu Santo, hermanos. Noten lo que dice Juan 7, 38 al 39. Aquí yo pienso que no queda más claro el concepto en el cual estamos estudiando. Jesús dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. ¿Por qué no? Pues Jesús aún no había sido glorificado. No se da el Espíritu porque Cristo no está glorificado. No viene el Espíritu porque Cristo no se va a gloria. Por eso no viene el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que la razón por la cual Él puede dar dones por medio del Espíritu es porque Él ha ascendido a gloria, porque ya está ahí.
Lo que vemos hoy, hermanos, es el por qué ahora Cristo da dones. Sí, da dones. Gloria a Dios por ello. Pero el enfoque de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, explica con fervor lo que ha hecho esto posible. Le dice a la iglesia en Éfeso: manténganse unidos, sean humildes, mansos, pacientes, sopórtense los unos a los otros. Todos estamos unidos en un solo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, el mismo llamado, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre de todos, pero somos diversos. Dios ha dado dones y todos diferentes a cada uno, pero Cristo tuvo que descender para después ascender y poder dar estos dones, recibir para dar. Cristo fue humillado para tener el derecho de estar sobre todo, siendo Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El Dios encarnado compró para nosotros salvación y dones, a costo de humillación, a costo de sangre. Querido hermano, hermana en Cristo, ¿quieren saber por qué tenemos dones? Porque Cristo se humilló para que después fuera exaltado a lo sumo. ¿Qué creen ustedes deberíamos hacer con esos dones? Con estos dones que le han costado todo, con una salvación que le ha costado todo. Nuestras almas en sus manos le costaron absolutamente todo. El Dios, creador de todo, condescendió a la humanidad. Se hizo carne para sufrir entre vosotros, para morir entre nosotros. Después fue exaltado. Primera de Pedro nos responde qué es lo que debemos hacer con nuestros dones. Primera de Pedro 4, 10 al 11, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo, sirviéndolos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Noten, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre el concepto del reinado de Cristo, de que Él está sobre todo, que el dominio es de Él. Los dones aquí se dividen en dos categorías, ya lo hemos explicado: los dones de hablar y los dones de servicio. Todos los dones, cualquiera que existan, cualquiera lista que ustedes quieran escoger, se pueden dividir en estos dos. Pero Pedro dice: cualquiera que sea, úsenlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Sirviéndonos los unos a los otros. Nuestros dones, hermanos, son evidencia de la exaltación de Cristo y la autoridad y el poder que ahora tiene habiéndose hecho hombre. Él es el Dios hombre. Jesucristo Dios en la carne. Pablo seguirá teniendo por enfoque las bendiciones de Cristo para su iglesia y retomará el enfoque de la unidad. Explicará los dones dados a su iglesia para promover la unidad, y todo a costo de la humillación y exaltación de Cristo. Dios encarnado vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros y ascendió a gloria por nosotros. Hermanos, que vivamos a luz de esta verdad, siempre considerando el costo de toda bendición espiritual que ahora es nuestra en Cristo Jesús, como menciona Pablo al inicio. En el capítulo 1, Pablo nos indica que ahora toda bendición espiritual en los cielos es nuestra. Y después toma el resto de los capítulos para explicarnos varias de ellas. Que ustedes y yo tengamos dones el día de hoy es una de esas bendiciones espirituales. Pero a Pablo se le hizo importante recordarnos que aquel que está en gloria, aquel que reina con vara de hierro, aquel que ha sido glorificado, que está sobre todo, primero tuvo que descender. Que Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén.